Eskerrik asko, prentsaurreko honetan gurekin izateatik. Dakizuen bezala, ni ofizioz eta bokazioz irakasle izanik, saiatuko gea. Gaurko gaia, ahalik eta erarik errezenean esplikatzen, benetan oso importantea dalako gure ikuspegitik, gure ikerketa ikuspegitik, gure zientzia ikuspegitik, saiaren ikuspegitik eta gure etorkizunerako. Eta guzti hau egin ahal izateko, alegia ikur estrategia esplikatu ahal izateko, daukau nerekin Adolfo Morais sailburuordea, gehi baitare Amaia Eskizabel eta Mirien Artaraz zuzendariak ere gurekin daude. Eta ez daude beraiek bakarrik, hemen lehen lerrotan lagun ditugu, beste kide esanguratsu batzuk daude. Y esta mañana nos acompañan representantes de los 9 BERCs, de los 9 centros de investigación básica de excelencia dependientes del Departamento de Educación. Y se encuentran entre nosotros porque la estrategia que hoy presentamos se apoya en gran medida en el trabajo que día a día realizan en sus diferentes centros de investigación. Y, como no, les agradezco su presencia hoy aquí y la labor que realizan calladamente día a día. Hoy presentamos la estrategia ICUR, una estrategia con la que buscamos reforzar nuestro tejido científico. Como saben, la apuesta por la investigación es una de las líneas fundamentales del departamento. En los últimos años entendemos que se ha reforzado además considerablemente. Pero creemos que ha llegado el momento de dar un paso cualitativamente importante, de seguir reforzando la ciencia en su conjunto, pero también de apostar especialmente por unos ámbitos específicos, concretos de la investigación y que estos impacten más allá de lo que puedan ser nuestros agentes. En los próximos minutos vamos a tratar de resumir en qué consiste la estrategia y cuáles son los objetivos que perseguimos. Para empezar, quisiera reflejar en una imagen cuál es nuestro ecosistema universitario vasco. Hablamos de las universidades, hablamos también de agentes vinculados a diferentes ámbitos y de los BERCs, los 9 centros de investigación básica de excelencia que en esta presentación voy a citar en numerosas ocasiones, como vais a poder contemplar. Gracias al trabajo y colaboración de toda esta red, en los últimos años hemos alcanzado unas destacadas cotas de desarrollo con unas capacidades notables en el campo de la investigación. Somos referentes en muchos campos y hemos logrado captar financiación fuera de Euskadi. En una frase, nos hemos fortalecido y somos referentes a nivel internacional, pero queremos ir un poco más lejos. Orain esan bezala, aposto handiagoa egin nahi dugu zenbait nitxo edo arlo zehatzetan. Gai ikusten dugu geure burua zenbait esparru estrategikoetan jauzi handiago bat egiteko. Laburbilduz, gure gizarteari lagundu nahi dugu, gure ekoizpen, sareari eta enpresei, gure berketan egunero egiten duten lanaren bidez, oinarrizko ikerketaren bidez. Euskadin eragin zientifiko, teknologiko, enpresarial eta soziala izango duen egiturazko aldaketa bultzatu nahi dugu, ibilbide luzea izango duten ikerketa ekimen emblematikoen bidez. Gure jomuga 2030 urtera begira dago, eta baliabideak eta aleginak bilduko ditugu denboran modu iraunkorrean. Y estos son los 4 ámbitos por los que vamos a apostar con fuerza desde hoy y hasta el año 2030. Y vamos a hablar de estos 4 ámbitos, nichos específicos. El primero es el de las neurobiociencias. El segundo es el de las tecnologías cuánticas. El tercero es el de la neutriónica, que engloba la física de neutrones y de neutrinos. Y la cuarta es la supercomputación y la inteligencia artificial. Horixe da gure apostua, eta oinarrian nazioarteko ikerketa ildo nagusiak dituen erabakia. Mundu mailako apostu bada. Eta erronka globali erantzuteko duen ahalmenagatik eta Euskadik gainera gaitasun bereziak dituelako arlo hoietan, zehaztu ditudan arlo hauetan.
Esta es nuestra apuesta, una decisión que se apoya en las principales líneas de investigación a nivel internacional. Es la apuesta a nivel mundial, por su potencial para responder a retos globales y en los que Euskadi, además, cuenta con capacidades singulares. Cada uno de esos ámbitos tiene una incidencia directa en determinadas áreas de la investigación y hemos identificado algunos de ellos debajo de cada imagen. En el caso de la neurobiociencia hablamos, por ejemplo, de envejecimiento saludable o medicina personalizada. En el ámbito de las tecnologías cuánticas se abordan, entre otras cuestiones, la tecnología aeroespacial o las comunicaciones. En el ámbito de la neutriónica se abordan ámbitos a priori tan diversos como la industria biomédica o la energía o el medio ambiente. Y en relación a la supercomputación o la inteligencia artificial, estamos hablando de la industria inteligente o el ámbito de las energías. Veréis, eso sí, que este último ámbito también alcanza a los otros tres campos. Hablamos de un contenido más transversal que también alcanza a los otros ámbitos. Gehiago hurbiltzen bagara, irudi honetan jaso ditugu esparru horietako bakoitzean ditugun erronka, helburu eta indarguneetako batzuk. Asmo handiko helburuak dira guztiak, lortzeko bultzada berezia behar dutenak, eta ikur estrategiaren bidez lortu ahal izatea espero dugu. Berriro azpimarratu nahiko nuke, lehenxago esan dudana, zientziaren eremu horien aldeko apostua Euskadiren lehentasunekin eta mundu mailako zientzia ekimen handiekin bat datorren estrategia baten ondorio da. Zientzia, teknologia eta berrikuntza planak, Next Generation programak, Horizon Europek, lan hildo hori eta etorkizunerako lehentasunak horiek jasotzen dituzte. Baina esan bezala, gure berk zentroak izango dira, estrategia honen traktore eta akuilu. Ikerketa zentro horietako bakoitza zientziaren arlo desberdinez arduratuko da eta horregatik horien guztien baturak aurrerapen zientifiko ikuspegi desberdinetatik jorratzeko aukera ematen digu. Horrek zalantzarik gabe aberastu egiten gaitu ikerketa polo gisa. Bere lana aintzat hartuta, berk bakoitza ikurren identifikatutako lau eremuetako batekin lotu dugu. Hasierako argazki bat, argazki finkoa izan daiteke, baina ziurrenik denbora pasala edo denboraren poderioz aldatuz jongo da argazki hori. Baina abia puntuan honako irudi hau eskaintzen digu. Aquí vemos la distribución que sobre el papel realizamos de partida. Luego la investigación, la ciencia, probablemente nos lleve por otros caminos. Y surgirán sinergias que ahora quizá no seamos capaces de identificar, pero como veis, entendemos que nuestros BERCs van a jugar un papel determinante en los 4 ámbitos por los que apostamos en ICUR. Partiendo de sus trabajos de investigación, nuestro objetivo se ve reflejado en la siguiente imagen. Veis que en la izquierda, en la columna de la izquierda de la pantalla aparece la referencia Technology Readiness Level, nivel de madurez tecnológica, el TRL, acompañado de un número. Cuanto más alto es el número, significa que la investigación que realiza es más aplicada, está más ligada a su uso por parte de las empresas. Los BERCs, como digo, impulsan la investigación básica. Está en la parte inferior, en la base del cuadro, y su trabajo se elevará en ese gráfico a través de diferentes agentes científicos, hasta lograr que nuestro tejido empresarial se beneficie de la investigación desarrollada por los BERCs. Como veis, es un trabajo en red para que, entre todos, podamos conseguir el objetivo que nos hemos marcado. Eta apostua sendo egingo dugu. Horrek esan nahi du, datozen 10 urteetan, hezkuntza sailetik 100 milioi euro gehigarri bideratuko ditugula sailaren aurrekontuetan. Estrategia honetan sinesten dugulako, eta apostu hau bat dator uste horrekin. Y en los próximos años, 10 años, desde el Departamento de Educación, vamos a destinar 100 millones de euros adicionales a los presupuestos del departamento. Creemos en esta estrategia y la apuesta va en sintonía. Va a ser necesario realizar inversiones importantes, contar con investigadores e investigadoras excelentes y todo ello requerirá de un esfuerzo que estamos dispuestos a afrontar. Es una apuesta que para nosotros es verdaderamente importante. Pero la estrategia ICUR deberá contar con otras fuentes de financiación.
Nosotros pondremos esos 100 millones, pero los 100 millones que aporta el Departamento de Educación van a generar otra serie de aportaciones de diferentes sectores para entre todos alcanzar 282 millones de euros de inversión. Hablamos de empresas privadas, diferentes administraciones o del ámbito internacional. Hezkuntza sailak ipiniko dituen 100 milioi horiek beste sektore batzuetako ekarpenak sortuko dituzte. Guztien artean 282 milioi euroko inbertsioa lortu ahal izateko. Enpresa pribatuez, beste administrazio batzuez edo nazioarteaz ari gara. Es una inversión, como podéis contemplar, fuerte, con la que perseguimos esto que vais a ver en la pantalla, que es la contratación de 400 nuevos investigadores e investigadoras, más de 4.000 publicaciones indexadas, más de 30 patentes en explotación de base científica, la creación de más de 20 nuevas empresas de base científica, una facturación de más de 350 millones de euros y la creación del entorno de 3.200 puestos de trabajo. Entendemos que son números importantes, que es una estrategia considerable, de enorme calado, y que estamos convencidos de que lo vamos a poder conseguir. Azkenik, Ikerbasquek honetan izango duen zeregina baita ere nabarmendu nahiko nuke. Ikerbasqueri dagokio mailarik goreneko ikertzaileak erakartzea. Gure estrategian parte har dezaten. Eta berketara bideratuko diren funtsak kudeatzea baita ere. Halaber, Euskampus Fundazioa Hezkuntza Sailarekin eta Ikerbaskarekin elkarlanean arituko da ikurren plangintza estrategikoan, jarraipenean eta eboluzioan. Hauxe izan da lehen laburpena, ulertzen dut informazio zabala dala, informazio asko eman dugula, baina saiatu gara ahalik eta era harinenean azaltzen. Hala eta guztiz ere, Adolfori, sailburu ordeari, beste zerbait gehitu nahiko balu, hitza emango diot, segurunik baino hobeto esplikatuko dulata. Eskerrik asko sailburu, azalpen sakon horren besterik ezin da egin, hainbat gauza. Lehenengoa da lidergoa, ez? Gure erronka momentu honetan hainbat prozesu lideratzea izango da, eta hau da gaur ikurren bitartez aurkezten dugun estrategia. Entonces, el primer reto que nos hemos planteado es que desde el ámbito de la investigación básica, como comentaba el sailburu, desde la base de la investigación, podamos liderar procesos que impacten en el mercado, en la industria, en las empresas, en el empleo, en la generación de recursos, en la atracción de otro capital que finalmente sea, en su caso, de valor añadido para nuestra sociedad. La ciencia y la investigación científica son fuentes inagotables y remarcables de oportunidades para nuestra sociedad. Esta es nuestra visión con el programa ICUR, y por eso ICUR se ubica en la vanguardia de la investigación y refleja una serie de prioridades y objetivos estratégicos de la política científica vasca, una política que a través de ICUR introduce un elemento de innovación en lo que tradicionalmente es la investigación básica, en la investigación científica, en el ámbito de la producción científica. Y como decía el sailburu, simplemente subrayar que es una apuesta muy relevante, muy innovadora, que es una apuesta muy sólida y es un gran avance en la aportación y en la visibilización de la aportación de la investigación que se hace desde nuestros centros de referencia en Euskadi. Hori da apostua. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Eta momentu honetan, antes de dar paso a las preguntas que podáis tener, sí que me gustaría que los BERGs aquí presentes nos trasladasen también su visión acerca de la estrategia ICUR.
Y como son muchos, tal como os he planteado y están todos hoy presentes aquí, voy a pedir a Iván Ubarretxena, que es el director científico de la Fundación Biofísica Vizcaya, que se acerque al atril y nos dedique unas palabras. Iván, nahi dezunean. Sailburu ordea, Jaun Andreok, egunon, ongi etorri. Ni Iban Ubarretxena naiz, sailburuak esan duen bezala, biofisika zentroko, bikaintasun zentroko zuzendaria, eta ikur estrategia honen barnean, hasieran behintzat, neurobiozientziako koordinatzailea izango naiz, eta beraz, gaur, bikaintasun zentroen izenean edo hitz batzuk esatea gustatuko litzaidake. Guretzako, berkentzako, hau baliobide estrategia paregabea da, aukera paregabea da ikur estrategia. Estrategia ona da, funtsezkoa, esanguratsua, eta oso garrantzitsua dena estrategia horren atzean edo azpian tresnak eta baliobideak daude. Dirua dago eta ondo eratutako eta ondo pentsatutako estrategia bat dago. 4 arlotan finkatzen da, non Euskal Herriak, gure herriak, arloietan oinarria duen, honezkero, baino azitzeko eta aurrera mugitzeko aukera nabarmenak ematen dizkigu 4 arlo horiek. Berkentzako guri ematen digu aukera oinarrizko zientziaren ildotik gizartean, ekonomian eragina edukitzea. Eta hori da, azken finean, oinarrizko zientziak daukan erronkarik nagusiena eta baita ere zentzurik handiena. Oinarrizko zientzia egiten da gizartea aurrera mugitu dezan, eta historian zehar oinarrizko zientziak gure gizartearen aurrerakuntza gehienen atzetin edo oinarria izan da. Eta beraz, ikur estrategiak aukera paregabea ematen digu hori egiteko. Decía que la estrategia ICUR es una oportunidad muy significativa, única, diría yo, para que los centros BERC, a través de su excelencia en la investigación básica, a través de una estrategia del Departamento de Educación, podamos tener una influencia notable, más notable si cabe, en la economía, en el desarrollo de la sociedad, en afrontar los retos que se plantean prácticamente hoy en día de una manera global por todos los países y que nosotros no tenemos capacidad para hacer de todo, pero sí tenemos capacidad para escoger bien diferentes áreas y para ser de excelencia y para implantarnos a nivel internacional en unas áreas determinadas. Y estas 4 áreas yo creo que es una apuesta, pero es una apuesta que no tiene riesgo, es decir, está bien estructurada y la base es suficiente como para que tengamos éxito, sin duda. Para daros un ejemplo, dentro de esta estrategia hay una partida importante en inversiones singulares. De hecho, ya ha empezado esa estrategia. Euskadi ha incorporado hace poco un microscopio electrónico de altas prestaciones, único en España, seguramente el más potente del sur de Europa. Gracias a esta inversión hemos podido crear convenios con universidades, con centros de investigación, con empresas, y esta inversión ya está dando retorno, incluso desde el punto de vista económico, porque gracias a esa inversión hemos podido recuperar o atraer a Euskadi una parte importante de los fondos para la recuperación europeos destinados a la ciencia, algo que va a cristalizar en los próximos días. Así que las inversiones tienen un retorno inmediato, también tienen un retorno a largo plazo y bueno, nada más, simplemente daros esa perspectiva y muchas gracias. Eskerrik asko, Iban. Nik uste gainera, Iban Ubarretxena dela, gure politiketako, hezkuntza sailean damakion politiketako adibide bat, ez?
bere garaien Tolosan ere ikasia, Laskorain ikastolan, eta hortik hemen zitu, baina gero Nueva Yorken urte askotan ikertzaile moduan, Ikerbasken bitartez lortzen da etxeratzea eta momentu honetan lideratzen nahi da, ikusten nahi zaten bezala, berkaz aparte eremu hauetako batez. Hau da, azkenean borobiltzen ari garen ikerketaren inguruan gure politikak borobiltzeko eta zuei era grafiko batean erakusteko, bai orduan ibani mi esker eta berke guztiei egiten ari zareten lanagatik eta nola ez hemen Fernando Kosio egonik baita ere mi esker Ikerbaskeko talde osoari. Eta hemendik aurrea, zuen aditza, a partir de ahora ya es vuestra la palabra y las preguntas que queráis dirigir, así podemos responder entre todos. Bye. Una curiosidad, ese telescopio más potente del sur de Europa, ¿dónde se va a ubicar? Y otra es, ya ha empezado la inversión, esta inversión se puede aumentar en función de puede verse aumentada en función de la llegada de fondos europeos. Bai, eskerrik asko. Bien, el microscopio al que se ha referido Iván Ubarretxena se va a ubicar en Vizcaya, en Leioa, y ya tiene una ubicación en el propio Berc, como decía Iván. Y sí, el microscopio, de hecho, parte de una gran inversión que realiza el Departamento de Educación, en torno a los 5 millones de euros, no solo por el propio microscopio, sino por otra serie de dispositivos que, al fin y al cabo, tienen también como objetivo su utilización. Además, Ikerbasque ha reforzado el propio microscopio con personal investigador especializado para el desarrollo, entre otras cuestiones, de software para su utilización. Y la realidad es que, como decía Iván, nosotros ya tenemos, en su caso, una aprobación provisional sobre recursos adicionales que van a venir a fortalecer el propio microscopio. Y es una inversión muy importante que, como él comentaba, ya tiene un retorno inmediato y que posiblemente se anunciará por parte del Ministerio de Ciencia en próximos días. Pues sí, en cuanto a las grandes infraestructuras se refiere, nosotros tenemos, y no podemos avanzar todas ellas, identificadas 6 grandes infraestructuras para Euskadi. Como digo, a lo largo de estos 10 años, en su caso, se pueden ir ampliando, pero consideramos que los recursos que, como habéis visto en la presentación, alcanzan a 30 millones de euros para infraestructuras singulares, nos dan la posibilidad también de avanzar en 6 grandes infraestructuras científicas, no solo de equipamiento, también de polos científicos, también de espacios y de laboratorios, que son evidentemente absolutamente necesarios para albergar a las más de 400 personas que esperamos contratar a través de este programa y para que su ciencia también pueda, en su caso, realizarse. Bueno, mikroskopioari dagokionez, mikroskopioa Bizkaian eta bereziki Leioan kokatuko da, Biofisika Bizkaia Berc zentroan kokatuko da, eta bai, mikroskopiak erakarri du dagoeneko, bai, Ibanek aipatu duen bezala, zientzia, proiektuak, personak ere, Ikerbasquek lagundu du ere, personak erakartzen, ikertzaileak erakartzen mikroskopia erabili ahal izateko eta honi etekin handiena atera ahal izateko,
Eta baita ere mikroskopiak dagoeneko ekarri duena da beste inbertsio batzuk etorriko direla honekin lotuta, proiektuak garatzeko eta mikroskopioaren ahalmena erabili ahal izateko gure esparruan, medizina personalizatuan hain zuzen ere. Bai, gero, guk ikurren bidez aipatu dugun moduan, sailburuak aipatu duen moduan, ikorrek badauka helburu bat, gure helburuetatik aparte oso garrantzitsua dana, eta da gizartean inpaktatzea, eragitea. Eta eragin hori enpresen bidez ere neurtzen dugu edo neurtuko dugu. Guk espero dugu bai teknologia kuantikoetan, bai superkomputazioan, adimen artifizialean, bai neurobiozientzietan eta bai neutrionika deitzen dugun esparruan, enpresa berriak sortzea, nola ez, eta baita ere, momentu honetan, ari diren hainbat enpresei, ahalmena handiagoak ematea, bere nolabait esateko lanari ekiteko hurrengo urtetan zientzia berriarekin. Bueno, esto es el global de contratación que esperamos que el programa genere directa e indirectamente. De alguna forma, es un análisis contrastado sobre lo que esta inversión y estas 400 personas pueden generar, basada en la experiencia de lo que ha sido su trabajo previo en un ámbito no impulsado, como va a ser el programa ICUR. Y, por tanto, nosotros esperamos que esas 3.200 personas correspondan, como digo, a ese impulso adicional de ICUR en el sistema. Bueno, mila esker bertaratu izanagatik, eta ea 2030ean elkar egoteko aukera dugun, eta hemen momentu honetan iragarri duguna elkarrekin ikusi ahal izateko eta baloratu ahal izateko. Eskerrik asko.